hecho una serie de estudios técnicos para aportar más elementos a la discusión pública sobre la construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de México. Los estudios presentados analizan las ventajas y desventajas de las dos alternativas planteadas por el presidente electo y llevadas a cabo en esta consulta por el ingeniero Jiménez Espriu. Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto con las adecuaciones necesarias a su financiamiento, transparencia y características técnicas, o bien, en otra alternativa, operar con dos aeropuertos manteniendo la operación del actual aeropuerto Benito Juárez y habilitando la base militar de Santa Lucía como aeropuerto comercial. Los empresarios sabemos de la importancia de la industria aérea para la economía mexicana. Este sector contribuye con casi el 3% del Producto Interno Bruto de la nación y genera un poco más de 1 millón de empleos directos e indirectos a lo largo y ancho del territorio nacional. Sin embargo, somos conscientes de que su crecimiento se ha visto limitado por años debido a la saturación en el principal centro de conexiones de México y América Latina, el actual aeropuerto de la Ciudad de México. Hoy necesitamos detonar el potencial multiplicador de esta industria hacia el resto de la economía mexicana. El análisis realizado por el sector privado considera 13 variables que van desde la seguridad aérea y la capacidad del transporte hasta el impacto ambiental, pasando por las implicaciones económicas y el impacto social de ambos proyectos. A continuación les menciono las 13 variables. La seguridad como principal prioridad. 2. La capacidad de transporte de pasajeros con visión de largo plazo. 3. La importancia de un hub para México. 4. La incidencia en el desarrollo regional. 5. Los costos de equipamiento, operación y economías de escala para las aerolíneas y pasajeros. 6. Los ingresos derivados del patrimonio inmobiliario. 7. El financiamiento y fuentes de ingresos alternativas. 8. Los aeropuertos como negocios rentables, altamente rentables. 9. La reubicación de operaciones de la Fuerza Aérea y 3,000 familias del actual aeropuerto de Santa Lucía. 10. La consolidación de la infraestructura terrestre. 11. Los costos de cimentación y hundimientos. 12. El impacto ambiental y medidas de mitigación. 13. Las obras hidráulicas, lagos aledaños y conflicto aviar. Estos estudios coinciden con la visión de los colegios y asociaciones de ingenieros que han expuesto recientemente sus argumentos sobre la solución más viable, competitiva y de largo plazo para el nuevo Aeropuerto Internacional de México. Concluimos que la mejor opción es continuar la construcción de esta obra de infraestructura en Texcoco. Las organizaciones internacionales con mayor experiencia en el desarrollo de aeropuertos, Mitre, IATA y NACO, diseñaron el espacio aéreo para el proyecto de Naim, lo cual permitirá mantener los más altos estándares de seguridad para el Valle de México. El nuevo aeropuerto es un proyecto rentable que podría generar más de $1,000 millones al año en beneficio para los mexicanos. Su costo total es de $13,300 millones y se estima que la inversión privada contribuya con un 70% o más del propio financiamiento. Por cada millón de pasajeros que usan el aeropuerto, se generan 1,000 empleos directos. Esto se traducirá en 70,000 empleos directos en la primera etapa del proyecto y 135,000 empleos directos en su fase final. Ya en su operación máxima podrá crear hasta 450,000 empleos directos e indirectos para poder operar. El nuevo aeropuerto posee ventajas
en Texcoco en términos de capacidad de transporte de pasajeros, pudiendo crecer hasta llegar a 135 millones por año. En contraste, con el máximo potencial de 65 millones que presenta la opción combinada del actual aeropuerto y Santa Lucía. Adicionalmente, el nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco mejorará los costos para las aerolíneas y por tanto los precios para usuarios. Permitirá una mayor conectividad con otros aeropuertos del país para fomentar la actividad turística y logística y la conectividad de las personas, posibilitando aprovechar la infraestructura terrestre con obras que pueden desarrollarse en un plazo corto y con capital mayoritariamente privado. Tiene además el potencial de beneficiarse de la posición geográfica del país para convertirse en el centro de conexiones de pasajero y logística de carga más competitivo o en el estándar competitivo a nivel internacional. En términos de costos, el NAIM tiene asegurado su financiamiento a través de 150,000 millones de pesos de ingresos aeroportuarios ligados a la bursatilización de la TUA y de la fibra E, que se sustentan en las crecientes capacidades de movilización de pasajeros. El proyecto de Santa Lucía limita la posibilidad de obtener recursos por esta vía, dada la estrecha ampliación en la capacidad de transportación de Santa Lucía y las limitaciones del diseño del aeropuerto actual de la Ciudad de México para ampliar ingresos no aeroportuarios. Los costos de operación del nuevo aeropuerto serían también considerablemente menores a los actuales. Aproximadamente bajarían los costos de operación en un 25 al 30%. En términos ambientales, la opción de Texcoco ya tiene 9 manifestaciones de impacto ambiental autorizadas favorablemente y se está avanzando en las medidas de mitigación requeridas. La opción de Santa Lucía no cuenta aún con estudios de impacto ambiental y sus costos y medidas de mitigación son desconocidos. La cimentación del aeropuerto en Texcoco ya tiene avances importantes de más del 50%. El impacto ambiental ya ha sido evaluado en el caso de Texcoco y hay medidas de mitigación en marcha, así como ya existen estudios y acciones que garantizan el funcionamiento hidrológico de Texcoco. Y en el caso del lago Nabor Carrillo, se han diseñado acciones de mitigación de riesgo aviar. Por otro lado, el NAIM puede ser concebido como un proyecto que desarrolle de manera excepcional la región oriente del Valle de México, donde habita el 23% de la población del Valle de México, del Estado de México, en donde el 33% de la población tiene ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos. Por tanto, la oportunidad de generar mejores empleos y opciones económicas para las personas de la zona sería una excelente oportunidad que se declarara una zona especial de impacto social para los 8 municipios conurbados al nuevo aeropuerto, de tal forma que incentive la generación de empleos formales bien remunerados y contribuya a la rehabilitación económica y social en una zona de alta marginación, con la generación de escuelas, clínicas, vialidades, servicios de agua potable, drenaje, para el fortalecimiento y el mejoramiento de la calidad de vida de la zona de estos municipios. Además de los estudios técnicos y financieros de las alternativas analizadas, desde el Consejo Coordinador Empresarial sugerimos también considerar el riesgo reputacional en las inversiones nacionales y extranjeras. Durante los últimos años se han utilizado instrumentos bursátiles que han conseguido alrededor de 150,000 millones de pesos en inversiones para el aeropuerto. El proyecto de Santa Lucía tendría mayores retos para su financiamiento en el mercado bursátil, por el desconocimiento y por la
infraestructura limitada para el transporte de pasajeros. En el agregado, la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto representaría la pérdida de más de 120,000 millones de pesos, de los cuales una tercera parte correspondería a penalizaciones por el incumplimiento de contratos, legislación internacional. Sobre la base del análisis realizado, proponemos tomar 6 medidas clave. 1. Mantener la obra en donde se está realizando a fin de garantizar la capacidad de absorber la demanda actual y futura para los próximos 50 años, demanda de pasajeros y de carga. 2. Continuar la obra del aeropuerto actual, la que se está realizando, revisando los costos de los materiales, siempre y cuando no quede comprometida la funcionalidad del aeropuerto. No necesitamos un aeropuerto suntuoso, pero sí necesitamos uno funcional para asegurar el desarrollo de la aviación y del transporte para los próximos 50 años. 3. Revisar el esquema de financiamiento mediante la bursatilización de deuda y la concesión parcial o total del aeropuerto. 4. Aumentar el alcance social del proyecto a través de una zona especial de alto impacto social, donde tengamos que impulsar el desarrollo y la generación de empleos bien remunerados en los municipios aledaños que hoy viven de alta marginación. Como les decía, en esta región vive casi el 30% de los habitantes del Estado de México. 1 de cada 3 personas ocupadas recibe menos de 2 salarios mínimos al mes y el 29% de la población de 15 años o más tienen educación básica incompleta. El 8% de los hogares donde hay niños comen una sola vez al día y 1 de cada 4 hogares no tienen lavadora, 1 de cada 9 hogares no tienen refrigerador, lo que significa una alta necesidad de generar empleos mejor remunerados y de impacto social en la zona. En esas condiciones, el potencial de transformación del aeropuerto de Texcoco es una oportunidad que debemos considerar y no dejar pasar. No suspender la obra. El costo de suspensión en términos financieros y de tiempo es extremadamente alto en cualquier fase. Adicionalmente, se retrasaría la solución a la saturación del actual aeropuerto que limita la generación de beneficios para la población mexicana. Y por último, 6, considerar las implicaciones legales y financieras de la cancelación del aeropuerto en construcción. Tenemos que considerar las consecuencias con acreedores y contratistas, pero sobre todo el riesgo reputacional en perjuicio de México y de futuros proyectos de alta envergadura como este. El Naim es un proyecto con el que ganamos todos los mexicanos. Tendrá un efecto multiplicador en nuestra economía y permitirá impulsar el empleo, nuevas oportunidades de empleo a través de nuevas inversiones, el turismo y el comercio. Los invito a todos a que consulten los estudios completos una vez que los revise el equipo del secretario propuesto. Los publicaremos en la página del propio secretario es profeso para esto y la página del Consejo Coordinador Empresarial. Ahora entregaremos al secretario propuesto los estudios que hemos realizado en conjunto, los estudios completos para su revisión, que ha hecho con Camín y las organizaciones del transporte, CEMIC, Canaero y un grupo de expertos que el Consejo Coordinador Empresarial y sus organismos hemos consultado. Le he entregado al secretario propuesto las propuestas de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles y ahora procedemos a entregarle de Canaero y el resto de los estudios que CEMIC nos preparó. Secretario. Muchas gracias.